Que el Señor Jesús me lo bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Manuel Cárdenas y como siempre es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, amén, junto con mi hermano Jairo Vázquez. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que ya están suscritos a este canal o a estas prédicas, amén. Y a los que también no están suscritos, también quiero invitarle a que se suscriban, amén. Y los que están suscritos, que también toquen la campanita para que así cada video que subamos llegue a ustedes. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por su tiempo amable y por su generosidad que tienen para seguir detrás de estas prédicas, de estas enseñanzas, amén. Doy la bienvenida a todos y invito a que se suscriban a los que no están todavía suscritos, porque no hay nada más hermoso y no hay nada más lindo en esta tierra. Es, hermanos, cada día poder aprender o escuchar las buenas nuevas de la salvación, amén. Y vamos hoy en esta preciosa tarde de este día, amén, sábado. Estamos transmitiendo estos mensajes de aquí de Brooklyn, Nueva York, desde las 618 de Milton Avenue, Kent Avenue, amén. Aquí estamos en la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a predicar, amén, bajo el título que lleva desde ¿qué debo hacer para ser salvo? Y para este tema vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, amén. Voy a orar por ustedes y también para que el Señor Jesús me use. Soberano Señor y Salvador Jesús de Nazaret, en tu nombre te doy las gracias porque, Señor, me permites compartir con miles y cientos de personas por medio de esta red social del YouTube, Señor, que es las buenas nuevas de salvación. Te ruego en tu nombre, Jesús de Nazaret, que usted haga un impacto y llegue a los corazones de los seres humanos. A los que están tristes, Señor Jesús, los des paz. Y a los que se sienten solos, Señor, sea usted el amigo de ellos, acérquese a ellos. Y te ruego, Señor, por la salvación, que es especialmente el primer punto y partida de los mensajes de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hay dos clases de salvación, amén. Hay una salvación humana aquí en la tierra, y podríamos hablar en la tierra hablando físicamente de la humanidad, como los bomberos. En caso de que hay un incendio aquí en la tierra, ¿verdad? Lo primero que hace esa familia o los que viven en ese edificio es llamar a los bomberos. Ellos son los salvavidas. Cuando llegan a ese edificio, comienzan a apagar ese fuego, a rescatar a esas familias, por sacarlo de ahí para que no mueran incendiados en ese incendio, amén. Estamos viendo que eso es una salvación física o humana del cuerpo. También podríamos decir otra salvación de lo mismo, como en caso de un robo aquí en la tierra. Podríamos decir como en caso de una bodega, de un negocio, de que algún malhechor llegue a robar o a asaltar ese negocio. Lo primero que hacen los dueños de ese negocio, y muchos de ellos lo tienen, tienen una conexión especial que ellos tienen conectado con los precintos, de que ellos solamente al tocar una llave y automáticamente va el mensaje al precinto que está más cerca, y es entonces donde toca una campanita, y es donde los policías del precinto saben dónde está ocurriendo ese fracaso o ese robo o ese asalto. Entonces ellos se guían con los detectives que están más cerca, y así es como ellos llegan a salvar esas vidas de ese robo, amén. Pero yo quiero hablarles de una salvación de la alma después de la muerte, amén. Esto es lo que quiero enfocarme en este día, amén. Dice, para ser salvo primeramente debe darle la espalda al pecado, creer en la muerte y en la resurrección de Jesús y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Paso a paso, esfuérzate a seguir el siguiente proceso. Primero debes reflexionar sobre tu vida y entonces abandonar todo aquello que es contrario a
a lo que a Dios dice que no se debe de hacer. Y ahí podríamos decir, cuando nosotros no hemos escuchado una palabra o un mensaje del Evangelio, nosotros hacíamos muchas cosas, amados amigos y hermanos, porque no conocíamos, porque no teníamos este entendimiento de la palabra de Dios. No nos habían enseñado, no nos habían predicado esta santa palabra de Dios, y nosotros hacíamos algunas cosas de ellas, pensábamos que estaban bien delante de Dios, que no era malo, y podría poner una de ellos como antes, cuando estábamos sin Cristo. Muchos de los hoy que somos cristianos habíamos probado el alcohol y bebíamos hasta perder nuestro conocimiento, y pensábamos que no estaba nada de malo porque no habíamos matado a nadie, solamente habíamos bebido y quizás hicimos un escándalo en la casa con nuestra familia, esposa, hijos, pero aparentemente nada estaba malo, ¿verdad? Porque no habíamos leído la Santa Biblia ni nadie nos había enseñado. Otro de las cosas que habíamos hecho, pongamos la borrachera. Dios está en contra de ello, porque muchos de las personas que toman alcohol han cometido graves errores, como vayamos a la Biblia. Noé, un hombre de Dios que Dios llamó para salvar, ¿verdad?, por medio de una arca, él, su esposa, sus 3 hijos, 3 nueras. Dice la Biblia que después de que Dios le salvó por el arca, él dice que llegó a consumir vino, y dice cuando él estaba ya ebrio, bastante tomado del vino, dice que que perdió su conocimiento, y dice que llegó a desvestirse, algo que no es normal delante de la familia. La Biblia dice que no se debe de estar mostrando la desnudez ni del papá a los hijos, ni los hijos al papá. Y dice que él se desnudó porque estaba ebrio, porque estaba tomado. Vemos cosas que hacíamos porque no sabíamos, pero eran cosas muy malas. Y de ahí vino una maldición después de eso, porque un hijo de Noé vio que él estaba desnudo, su papá. Vemos que hacíamos cosas porque no sabíamos. Y otra de ellas que se practicaba o practican hoy la sociedad, los que todavía no han leído la Santa Biblia o no han escuchado un mensaje de la salvación, unos por ignorancia y otros quizás podríamos decir porque no son sensibles o no son humildes a la voz de Dios, aunque sepan, es el adulterio, que es algo que es un pan caliente, algo que se mueve por todos lugares. Podríamos decir, usted me diría, ¿qué es el adulterio? Bueno, el adulterio, de acuerdo a la Biblia, dice que el adulterio es una persona, un hombre que está casado, ¿verdad?, por el registro civil y por la iglesia, y después de estar casado, cuando se casaron, prometieron a Dios y a la esposa serle fiel hasta que la muerte los separe, no engañarlo, no traicionarlo, ¿verdad? Pero que al pasar los años, por alguna circunstancia de la vida, él se olvidó de esa promesa a Dios, de esa promesa a la esposa, y comenzó a enamorarle a otra mujer. Él teniendo su esposa, ¿verdad?, que está casado, su esposa está viva, la enamoró otra mujer, si es un hombre, y comenzó a llegar a tener relaciones sexuales. Eso es el adulterio. O puede ser una mujer, puede ser viceversa, una mujer que está casada, que un día se casó y prometió a Dios serle fiel a ese hombre en las buenas, en las malas, en todo momento, en enfermedad, en escasez, en abundancia, pero que al pasar los años se le fue olvidando esa promesa que hizo a Dios y esa promesa que hizo al esposo. Y después de un tiempo, ella comenzó a enamorarse de otro hombre, el hombre se enamoró de ella y comenzaron a llegar a tener relaciones sexuales. Pues esto es lo que la Biblia dice adulterio. Podría enseñar otro de lo que se puede ya practicar o lo que practica la sociedad. También es como la fornicación. ¿Qué es la fornicación?, me preguntaría hoy usted. Bueno, la fornicación es que un hombre está soltero, no ha llegado a casarse por el registro civil de las leyes eclesiásticas, y él está viviendo con una mujer junto, o no puede estar viviendo, pero están practicando una relación sexual entre ese hombre soltero y esa mujer soltera. O puede ser esa mujercita que está soltera con ese hombre que está soltero. Eso es fornicación. O sea que están teniendo intimidad, relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. Todo esto es, hermanos, delante de Dios es pecado. Y de esto debemos de apartarnos para llegar a llegar a la salvación. Porque sabemos que un día tenemos que morir. Amén. Cuando hable del adulterio a usted, quiero dejar un poquito más claro sobre esto. Muchas de las veces podríamos haber practicado estas cosas antes de llegar al Evangelio, pero después que ya Dios nos abre el entendimiento y entendemos por la palabra de Dios que esto es pecado delante de Dios, entonces no podríamos seguir practicando. Eso quiero yo enseñarlo.
podríamos haber hecho, pero para eso vino Cristo con el plan de salvación que es el Evangelio, es para apartarnos de todas estas cosas y poder obtener la salvación. Si después que uno aprende y sigue practicando estas cosas, entonces no está trabajando para llegar a tener la salvación en la otra vida. Dice, la voluntad de Dios es dice, alejar de todas las actitudes egoístas y entregarte a Dios. Se le llama también arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento es todas esas cosas que practicábamos. Y yo le pongo una comparación a usted, algo fácil. También podría poner una comparación lo que es el arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros a diario no vamos al espejo cuando nos levantamos? A ver si cuando nos lavamos los dientes, cuando nos peinamos, no nos chequeamos en el espejo a ver cómo está cuando nos peinamos, si nos quedó bien, nos quedó mal. Y entonces muchas de las veces cuando nosotros vemos que el cabello no está bien, ya nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes. Cuando nos levantamos por la mañana y vemos que el cabello de nosotros está por todo lado, por allá y por acá, lo que hacemos es pasamos agua y tomamos una peinilla, nos peinamos. El espejo nos sirve ¿para qué? Para arreglarnos el cabello que estaba desordenado por todo lado. Así es la vida del ser humano. La palabra de Dios se compara como un espejo. O sea, cuando ella nos enfrenta y nos hace ver que lo que nosotros hacíamos no está bien delante de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es arreglarnos, dejar lo que estaba mal delante de Dios y comenzar a hacer lo bueno. Eso es lo que es el arrepentimiento. Podría poner otro ejemplo también como choferes de que se maneja carros, ¿verdad? Muchas de las veces le pasa a todos, no solamente a ciertos choferes. Uno está yendo en expressway y de repente alguien, el que va ahí junto a uno, el que va manejando, alguien que va con el chofer se distrae un poco y de repente tenía que salir ya en una salida, ¿verdad? Con el carro, y como le hicieron conversa, entonces él se distrajo y pasó al otro lado. Pero ahí podemos ver algo, que el chofer no sigue de largo en la autopista yendo perdido, yendo en la vía contraria. No, él llega a la otra salida y se sale para tomar el camino que debe de llegar a su destino. Esto es el arrepentimiento. O sea, cuando Dios trae una enseñanza, Dios nos abre el entendimiento, usa a alguien para hablarnos de su palabra. Nosotros debemos de dejar todas esas cosas que Dios dice que no se haga y comenzar a hacer las cosas que Dios dice que sí se haga. Esto es el arrepentimiento. Podría leer en el capítulo de los Hechos, la Biblia habla también lo que es el arrepentimiento, amén. Porque es importante, amén, es saber. Muchos se pierden por falta de conocimiento. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 19 nos dice así la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí encontramos, ¿qué encontramos en la Biblia? Que Dios nos está mandando que apartarnos de ciertas cosas que Dios ha dicho que no se debe de hacer y comenzar a hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Amén. Amados amigos, hermanos que ustedes nos escuchan, quiero decirle algo claro a usted. Si usted no ha sido enseñada, usted no ha sido enseñado, usted que ya está bautizada en el nombre de Jesucristo, y usted a lo mejor llegó y estaba con otro hombre viviendo y ya estaba casada, tiene su esposo que está vivo, eso es adulterio. Usted debe de apartarse por su salvación, porque no hay nada que le pueda justificar a usted delante de Dios. Recuerde que dice en el libro a los Isaías, profetiza y dice que nuestra justificación es trapos de inmundicia. Si una persona que está bautizada en el nombre de Jesucristo y un día llega a escuchar una prédica de que está en adulterio al estar viendo con otro hombre junto que no es su esposo se separaron y él vive en otra ciudad, eso es adulterio. Aunque usted sea una líder, aunque usted sea un líder, usted no va a llegar a obtener la salvación, porque así lo ha establecido Dios. Amén. No es el hombre, no es el predicador. Todos tenemos que pagar un precio o apartarnos de ciertas cosas para llegar a tener nuestra salvación. Dice, segundo, debes reconocer que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados y aceptarlo
como su Salvador. Si usted es una mujer, usted es un hombre que nunca ha escuchado una prédica de las buenas nuevas, que es el evangelio de la salvación, y ahora va a escuchar por medio de esta prédica, por medio de este video. Si usted todavía no ha llegado a Jesucristo, solamente sabe leer la Biblia, sabe algunas cositas hacer, eso no le va a dar la salvación. La salvación es algo más profundo que no estableció ninguno de los hombres, sino nuestro Señor Jesucristo vino y lo vivió en la tierra. Dice la Biblia que debemos que al Señor Jesús, primeramente reconocer que Jesucristo vino al mundo y estaba en la cruz del Calvario, murió y después fue sepultado, y que después Él resucitó, pero con un propósito para darnos como dice, la salvación a nosotros. O sea, aceptarlo a Jesús. Si usted todavía no se ha convertido a Jesucristo, necesita esto. Dice, aceptar a Jesús como Salvador para que te limpie tus pecados, y como el sustituto que pagó tus culpas. Vamos a ver en el libro a los Romanos, también nos habla la Santa Biblia, amén, respecto de este mensaje que estamos abordando hoy. Dice la Biblia en el capítulo 5 a los Hebreos, y en el versículo 9 y 10 nos dice la palabra, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su ira. Dice que lo único que le hace a Dios enojar, a Dios le hace obrar en ira de Él, es el pecado, amados amigos, hermanos. Pero Dios es misericordioso y nos da un tiempo, una oportunidad de que estemos vivos, pero es con un propósito de que nos arreglemos. Amén. Si usted no ha muerto en esta epidemia, en este virus, ni yo, es porque Dios todavía nos ha dado una oportunidad a mí de seguir preparándome para la salvación. A usted que también necesita prepararse, si es una cristiana y es un cristiano, y usted que todavía no ha llegado al plan de la salvación, el propósito de Dios es que usted llegue al plan de la salvación. Amén. También dice en el libro de Tito, en el capítulo 2 y en el versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, o sea, del pecado, dice, y purificarnos para sí un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Amén. Amados amigos y hermanos, eso es lo que vino nuestro Señor y Salvador a hacer, cosas grandes, pero el enfoque de Él siempre pues en la salvación. Y tercer punto, dice que usted debe pedirle que se convierta en el Señor de tu vida. Yo le estoy diciendo, si usted todavía nunca ha escuchado, no siquiera ha dado un paso de fe, no ha dado ni se ha arrepentido, todavía no se ha convertido, necesita hacer esto. Dice que el tercer punto es, debes pedirle que se convierta en el Señor de tu vida, reconociendo abiertamente y públicamente que Jesús no solo es tu Salvador, sino tu Señor. Y esto podríamos ver en Primera de Juan, está escrito en el capítulo 1, versículo 2. Amén, vamos a leer ahí, porque la palabra de Dios es tan importante. Sin la palabra de Dios no podríamos hacer nada. Capítulo 2, versículo 23 de Primera de Juan nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí encontramos que, o sea, cuando hablamos de hijo, estamos hablando de la humanidad de Dios, de que Dios se tomó un cuerpo, se proveó de un cuerpo humano, se vistió como una vestidura, como esta ropa, pero fue un cuerpo sin pecado y se manifestó al mundo, a la sociedad. Entonces, por eso habla, dice, es el que tiene al Hijo. O sea, ¿cuál es el Hijo? Esa vestimenta que nació de una mujer. O sea, el que tiene a Jesucristo tiene al Padre. Por eso es que nosotros siempre decimos que siempre cuando hablamos de Jesucristo no es que estemos negando de que hay la existencia del Padre. Jesús es el Hijo como el único redentor que vino a pagar el precio, pero Jesús también es el Padre, porque la Biblia lo dice, que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Amén.
Esto es lo que quiero enseñarlo a ustedes. La Biblia dice también: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos, hay mucho error hoy en este tiempo, en estos días en los que vivimos, en esta actualidad. Mucha gente dice que es hijo de Dios, pero amado amigo, eso no es verdad, que toda la gente son hijos de Dios. Toda la humanidad, toda la gente son creación de Dios, pero no hijos de Dios. La Biblia nos habla de los que son hijos, son hermanos reconocidos por Él. Y aquí vamos a encontrar en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 12. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí encontramos que para nosotros ser hijos deberíamos que nacer de nuevo por medio de ¿qué? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios dice que sí, que se cumplió lo que recibes y le abres, dice, y si le abres tu corazón, aquí encontramos que dice, así que cuando le recibes y le abres tu corazón, se introduce en él y en tu ser interior por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y comenzarás a ver un cambio. Yo quiero decirle a usted, porque el Señor Jesús, cuando realmente vamos al Cristo de la Biblia, de la gloria, Él nos cambia, nos transforma, nos restaura en la que vivíamos, dice, y vivirá usted que para contar las maravillas que Dios hace, dice la palabra de Dios. Ese momento es una experiencia y privilegio, y llamando a confesar lo que Dios ha hecho por tu vida. Vamos a buscar al libro Los Romanos, también nos habla sobre de este versículo que estoy leyendo, y después vamos a pasar al otro texto. Amén. La Biblia dice que Romanos capítulo 10, en el versículo 9, la palabra de Dios nos habla, dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa que es para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca para la salvación, es cuando nosotros llegamos al bautismo en el nombre de Jesucristo. Y regresando acá al capítulo donde comencé, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a encontrar que la Biblia dice que la Biblia nos habla que Jesús enseñó a un hombre. ¿Sabe quién era él? Él era Nicodemo, un hombre principal, un hombre, como decir, un maestro de la Biblia, pero lo que no sabía él era el plan de la salvación. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, nadie puede hacer estas señales que tú estás haciendo si Dios no estuviera con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, del reino del cielo. Aquí encontramos que hay muchas, hermanos, controversia. Por eso yo le invito a que usted lea la Biblia, lea esta santa Biblia, porque así es como usted adquiere sabiduría, conocimiento para su salvación y para ser una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer en esta sociedad. Muchos dicen que ser salvos mueren y ya se fue con Dios. Yo he escuchado eso, miles de gente diciendo: se murió una persona que ni siquiera sabe quién fue Jesucristo, y dice: bueno, se fue con Dios, ya está en el cielo. Amado amigo, usted que no ha entrado en el plan de salvación, para ir al cielo tiene que nacer de nuevo, un nacimiento por medio de ¿qué? De la fe, en obediencia a esta palabra, y es en Jesucristo. ¿Y cómo se tiene que hacer? Bueno, la Biblia dice, sigue diciendo en el versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí encontramos un nacimiento ¿de qué? Que es un nacimiento del agua cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque el bautismo representa o simboliza la muerte del hombre humano, del cuerpo físico. Por eso que los bautismos de la Biblia usted lo encuentra en el libro de los Hechos, todos fueron hechos dentro del agua. El que iba a bautizarse, el que iba a aceptar a Jesucristo y quería entrar en el plan de salvación, todos los que bautizaban a esa gente, los apóstoles, lo bautizaban en ríos, lo tenían que meter dentro del agua, meterle a todo su cuerpo dentro del agua. No era como la religión había enseñado, tirando un poco de agua, sino se entierra a los muertos se entierra dentro de la tierra, cavando y poniendo debajo, bien abajo, arriba bastante tierra. Así es el plan de la salvación. Yo quiero terminar esta prédica diciendo que hubo un hombre, amén, que tuvo un sueño, y dice que en su sueño él conectaba con una escalera al cielo, y dice que él, en ese sueño que él tuvo, dice que él cada vez que hacía una buena obra, la escalera iba subiendo 2, 3 escalones, 2 metros hacia arriba. Cuando él dice daba un vaso de agua a una persona que tenía sed, subía la escalera hacia más arriba. Cuando él daba comprando un plato de comida a una persona que estaba con hambre en la calle, la escalera seguía subiendo más arriba. Cuando él daba comprando una camisa a alguna persona en la calle que no tiene que vestirse, la escalera seguía subiendo hacia arriba. Cuando él hacía algún gesto para alguna persona que necesitaba, dice que la escalera subía y subía hacia arriba. Y cuando él daba grandes cantidades de dinero, dice que aún la escalera subía mucho más. Bueno, la escalera dice que llegó la parte de arriba de la escalera a las nubes. Y entonces él dice en su sueño, dijo, bueno, cuando yo me muera voy a subir por esta escalera al cielo derechito. Pero cuando él dijo estas palabras, dice que él oyó una voz desde el cielo que le habló diciendo que el que sube por otro lugar, ese es un ladrón, ese es una persona ladrón y es un asalteador. Entonces dice que él entendió que no había otra manera, no había otra forma de subir al cielo, sino es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén, amados amigos, esta es la prédica de hoy. Lo voy a dejar para ustedes y les invito a que se sigan suscribiendo. Amén, los que no se han suscrito y los que ya están suscritos, toquen su campanita para que lleguen los videos de la prédica que nos hace tanto bien a nuestra alma. Amén, que el Señor Jesús lo bendiga.